Este procedimiento muestra los componentes internos de una válvula 9100 TS. Comencemos observando el conjunto de sensores que tenemos aquí. Uno tiene un cable más corto para la parte superior del tanque. El otro tiene un cable más largo para la parte inferior del tanque. Están sostenidos por los anillos tóricos selladores y las presillas rojas. También tenemos un récord de conexión rápida que conecta el sensor al controlador. Si necesitamos reemplazarlo, lo primero que debemos hacer es despresurizar el sistema. Consulten nuestros videos sobre este tema para la derivación. Una vez que el sistema está despresurizado, instalamos el juego nuevo de sensores. Dentro del juego hay un conjunto de sensores para un tanque, 2 presillas, 2 anillos tóricos, un casquillo que se usa en Pro Elite y que no es necesario instalar, y un paquete de lubricante de silicona. Para instalar el sensor, comenzamos colocando el anillo tórico seco. Una vez hecho, aplicamos lubricante de silicona. Nos aseguramos de no tocar las clavijas doradas mientras aplicamos esto. Cuando esté colocado el anillo tórico, colocamos el sensor en el tanque y presionamos con la presilla roja. La 9100 TS usa 2 tanques. El segundo tanque está sujeto por un par de presillas. Tiene una entrada y una salida, pero no tiene sistemas de control. Así que lo quitaremos del sistema para centrarnos en la válvula. Para tener acceso, quite los tornillos a cada lado y extraiga la cubierta con un movimiento hacia adelante y arriba. El primer cable es el cable principal. Es la alimentación de entrada, el motor y los interruptores limitadores. El siguiente cable aquí es el cable gris, que es la conexión del medidor. Tenemos 2 cables negros que son de los conjuntos de sensores para el tanque 1 y el tanque 2. Estos tienen una presilla de bloqueo, así que debemos presionarla antes de extraer el cable. Quitamos el segundo conjunto de sensores del panel de circuitos. Ahora apartamos a un lado la cubierta. Una vez retirada, extraemos los cables de sensores hacia adelante. A través del orificio accedemos al tornillo y la presilla que sujetan el adaptador del segundo tanque a la válvula. Ambos lados tienen los mismos adaptadores de presilla y tornillo. Quitamos el tornillo completamente. Una vez que quitamos el tornillo y la presilla, pasamos a la parte posterior y quitamos el tornillo y la presilla idénticos de este lado. Cuando esté retirados, movemos el collarín hacia atrás y extraemos el adaptador del segundo tanque en donde se sella el cuerpo con el anillo tórico. En los componentes de la válvula, comenzamos siguiendo el cable que va hasta el medidor turbine. Extraemos el cable. Observe que hay un lado plano y los demás lados están redondeados. Si creemos que hay un problema con el medidor, pasamos un imán por el lado plano del medidor. Esto debería registrar caudal en el control. Si no registra caudal, debemos reemplazar el cable. Si registra caudal, debemos reparar o sustituir el medidor turbine. Cuando desconectamos el cable, lo extraemos con un movimiento hacia atrás del conjunto. Luego, podemos pasar al vaciado y al conjunto del inyector. Comenzamos quitando cualquier pieza del adaptador roscada en el cuerpo del vaciado. Luego, usamos la herramienta de servicio para quitar el retenedor que sujeta la arandela de control de caudal. Vemos la arandela de control de caudal que está dentro del cuerpo. Los números que están en la arandela de control de caudal indican cuánta agua fluye al vaciado durante el ciclo de retrolavado. Podemos limpiar esto con agua tibia y un cepillo suave, pero no debemos usar herramientas metálicas para limpiarlo. Si necesita reemplazar la arandela de control de caudal porque no puede eliminar la obstrucción, observe el número aquí. Si no está seguro de qué número era, revise la carcasa o la etiqueta en la placa posterior debajo de la cubierta para asegurarse de que usar la arandela que coincida con el control de caudal.
Luego quitamos estos dos tornillos que sostienen la cubierta del inyector y el conjunto del inyector. Cuando aflojamos el tornillo superior, asegúrese de sostener el espaciador. Así se asegura de que no se aplaste el cuerpo del inyector en el cuerpo de la válvula. Cuando haya quitado el tornillo, extraemos el conjunto del cuerpo con un movimiento hacia un lado y hacia atrás. Lo primero que tenemos es el control de caudal de la tubería de salmuera que se puede quitar del cuerpo con una llave de 3/4 de pulgada. Detrás de la presilla blanca está la arandela de control de caudal que controla el caudal del tanque de salmuera durante el ciclo de llenado de salmuera. Si quitamos esto, podemos quitar la arandela de control de caudal. Si observamos los números escritos en la arandela de control de caudal, indican cuántos galones por minuto fluirán. Asegúrese de que durante la instalación este número esté hacia arriba. Cuando pasamos el cuerpo, observamos dónde está la válvula de salmuera. Jálela hacia arriba y extráigala del cuerpo. Verificamos que en el anillo tórico y en el área de sellado no haya suciedad ni residuos. Presionamos el resorte y revisamos toda el área de sellado. Si hay daños, la reemplazamos. Observe que las series 9000 y 9100 usan una válvula de salmuera única. Si tiene problemas con la válvula de salmuera, debemos revisar también el anillo tórico dentro del cuerpo. Debemos revisar en qué estado está siempre que haya una fuga de salmuera. Reemplácelo siempre que reemplace la válvula de salmuera. En la unidad, observe que se indica qué inyector y qué control de caudal de la tubería de vaciado se colocaron originalmente en la unidad. Este es su primer punto de referencia si necesita reemplazar algún componente. La unidad 9100 TS es una unidad de caudal descendente que usa una tapa de salmuera regulada. La tuerca en la parte superior no debe apretarse ni aflojarse. Esta regula cuánta solución de salmuera se mezcla con el agua para darle la capacidad correcta. Cuando la quitamos, vemos que hay un anillo tórico que sella la tapa al cuerpo. También una cabeza de tornillo plana opuesta a la tuerca. Reiteramos, no debe quitarla ni ajustarla. Si la ha quitado, recomendamos reemplazar la tapa como un conjunto. Esto nos da acceso a la malla y al conjunto del inyector de 2 piezas 1600. Extraemos la malla con un movimiento hacia afuera o inclinándola hacia un costado. El extremo inferior debe estar soldado y sellado para garantizar que el agua fluya a través de la malla antes de llegar al inyector. Si hay acumulación de residuos, usamos agua tibia y un cepillo suave para limpiarla. Recomendamos reemplazarla si no se pueden limpiar los residuos. Entonces, quitamos el conjunto de inyector de 2 piezas. Quitamos la pieza superior con un destornillador de cabeza plana grande. Quitamos la segunda pieza con un destornillador de cabeza plana más pequeño. Esta unidad en particular usa un inyector de triple cero o triple OT para adaptar el caudal que necesita a la presión y el tamaño del tanque. En la parte posterior hay 2 anillos tóricos que sellan el conjunto del inyector al cuerpo. Una vez retirados, asegurémonos de revisarlos, reemplazarlos y lubricarlos si es necesario. Con el conjunto del inyector retirado, regresamos a la parte posterior de la unidad para quitar estos 4 tornillos que nos dan acceso a los sellos y espaciadores posteriores, una vez que quitamos el émbolo. Si observamos en el interior de la unidad, vemos que en la apertura opuesta al inyector hay una pieza blanca. Esta se encarga de la mezcla del agua entrante y la solución de salmuera para que llegue al tanque con la saturación correcta. Ahora pasamos a la parte delantera de la unidad. Para quitar la placa posterior, tomamos 7 tornillos que sujetan los 2 émbolos al cuerpo, inclusive los 2 que están en el conjunto del mando.
Quitamos los 5 tornillos a los que accedimos y aflojamos completamente los 2 tornillos dentro del mando. Una vez sueltos, comenzamos a extraer el cabezal de potencia. A medida que la extraemos, hacemos palanca con la placa posterior para quitarla del conjunto. Cuando quite el cabezal, es posible que quite también los sellos y espaciadores. Para esta demostración, mostraremos cómo se vería la válvula si no saliera ningún sello o espaciador con los émbolos. El émbolo superior es más pequeño. Hace todos los pasos de regeneración para el tanque 1 y el tanque 2. El pistón inferior va desde la parte delantera hacia la trasera del cuerpo, a medida que cambia de tanque 1 a tanque 2 con este émbolo. Para quitar los sellos y espaciadores, usamos una herramienta de gancho para extraer los sellos. Los espaciadores se pueden quitar con una herramienta que tiene 3 pasadores que cuando hace presión se extienden y sujetan el interior. Repetimos este procedimiento con las herramientas de gancho y extracción de espaciadores para los émbolos superior e inferior. Una vez que quitamos todos los sellos y espaciadores de la parte delantera de los émbolos superior e inferior, pasamos a la parte posterior de la unidad. Al quitar estos 4 tornillos, accedemos a los sellos y espaciadores posteriores del émbolo inferior. Cuando hayamos quitado los 4 tornillos, quitamos la placa. Detrás de la placa está el espaciador blanco. Debemos asegurarnos de presionar esto. El lado plano va en dirección hacia el sello. Volvemos a usar la herramienta de gancho para los sellos y la herramienta de extracción para los espaciadores. El último espaciador dentro del cuerpo no tiene ninguna apertura, así que debemos quitarlo con la herramienta de gancho o los dedos. Observe que aún queda un último sello detrás del espaciador. Una vez que retiramos todos los sellos y espaciadores, instalamos un nuevo conjunto de sellos y espaciadores. Este incluye 16 sellos, 12 espaciadores estándares, un espaciador pequeño que se usa como el primer espaciador en la parte posterior de la unidad y un anillo tórico. El anillo tórico se usa si la unidad tiene una tapa posterior plástica. Como nuestra unidad tiene una tapa metálica, no lo necesitamos. Aparte del juego, recomendamos usar una herramienta de inserción y compuesto de silicona aprobada por Pentair. Si no cuenta con un compuesto de silicona aprobado, puede usar agua tibia con jabón. Para comenzar el procedimiento, comenzamos añadiendo compuestos de silicona a un sello. Una vez que el sello está lubricado, lo presionamos en el extremo de la herramienta con la tapa metálica. Una vez asentado aquí, lo presionamos en el cuerpo. Como esta es la parte posterior de la unidad, el primer espaciador es un espaciador pequeño y especial. Lo presionamos y nos aseguramos de que se asiente en el cuerpo. El resto de los sellos y espaciadores solo se colocan alternando entre todas las piezas estándares. Seguimos con el sello y luego el espaciador estándar para la parte posterior hasta el final. Pasamos a la parte delantera de la válvula y repetimos el mismo procedimiento. Una vez que el sello esté colocado, instalamos el espaciador blanco en el extremo. Observe que el lado plano debe ir hacia abajo. Volvemos a instalar la placa metálica con los 4 tornillos. Una vez que están fijos todos los tornillos, pasamos a la parte delantera de la válvula y repetimos el procedimiento alternando entre sellos y espaciadores, asegurándonos que tanto la parte interior como la exterior tengan un sello. Una vez que están todos los sellos y espaciadores, debemos reemplazar los émbolos. Pasamos al conjunto de mando donde están los tornillos negros que sujetan los émbolos superior e inferior. Para el émbolo superior, quite el tornillo y la arandela y jale de la palanca hacia adelante para que el conjunto de engranaje superior y central. Luego,
Extraemos el émbolo del cuerpo con un movimiento lateral. Para el émbolo inferior, quitamos el tornillo negro del conjunto de engranajes. Lo liberamos del engranaje y lo extraemos por la parte posterior del conjunto de mando. De aquí en adelante, el proceso de rearmado es el inverso al retiro. Buena suerte y gracias por vernos.